Entonces a veces cuando hablamos de temas religiosos es un poquito complejo, ¿no? Porque vamos a chocar con tantos preconceptos, creencias. El mindfulness es interesante porque es algo aplicable a cualquier persona, a cualquier contexto, porque el trabajo que hicieron con el mindfulness es como quitarle toda la parte espiritual. ¿Ustedes saben cómo nació mindfulness? Bueno, mindfulness nació al final de los años 70-80 en los Estados Unidos por el doctor Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn es un médico, todavía está vivo, psicólogo que trabajaba con personas enfermas, con técnicas paliativas para curar el dolor. Y él era un practicante de meditación vipassana, de esta tradición budista. Entonces él quiso llevar esta técnica de atención plena a los pacientes, pero lo hizo quitando toda la parte espiritual del budismo para no chocar con las diferentes creencias de los pacientes, y creó este método. Ahora lo estoy explicando así de manera muy sencilla: mindfulness, que quiere decir atención plena. Y aunque sea un método muy vasto, realmente los pilares son muy sencillos, ¿no? Es como trabajar con la conciencia de la respiración para estar en el momento presente y tratar de acercarse con la actitud de un niño sin juzgar, ¿no? Esto, digamos, son las claves. Y digamos que esto es como, porque al final la meditación, más que una técnica, sería como un estado, ¿no? Porque yo veo también, y no es para juzgar, lo hago como análisis, ¿no? Muchas personas que meditan, que hacen muchas cosas, pero realmente en el día a día no son tan... Sí, entonces yo también fui así, ¿no? Y yo me acuerdo una vez en mi ciudad hablaba con un profesor de yoga y decía, pero ¿por qué todos los profesores de yoga son tan como histriónicos, egoicos, con este carácter fuerte, ¿no? Y él me decía, no, es que el yoga es una herramienta y como tal potencia, ¿no? Puede potenciarse al aspecto positivo como lo menos positivo, depende, ¿no? Otra vez es como el ego. Entonces, a veces digo, ¿pero qué sirve ponerme a meditar con la manta blanca, la flor del loto, el incienso, la vela, haciéndome todos los puntos? Si después me enojo en una cola en un banco. Y mucha gente tiene esta idea que la meditación sea solo una actividad que hacemos. Esto es como un entreno, ¿no? Que hacemos. Y lo que tenemos que lograr es estar en el aquí y ahora, que es lo que te enseña el mindfulness, ¿no? Del corazón. Entonces, me parece interesante, sobre todo la que trabajan en los colegios, pero también, por ejemplo, en la práctica de un entreno físico. Es interesante tener esa atención en el aquí y ahora, porque yo veo, por ejemplo, en el gimnasio, la gente está muy desconectada con el cuerpo. Muy bastante, ¿no? sí. Mucho, por ejemplo, bueno, lo hacen para mostrarse, en la red social, todos tienen el teléfono en la mano, Sí, nadie hace el y lo ejercicio. están haciendo mal. Sí, por Yo ejemplo, en el gimnasio hacer un mío, ejercicio tratando de sentir las varias no, partes es del cuerpo, la genial, el gimnasio respiración, es y esto es genial, mindfulness pero al si final. tú vas, Lo hacen no sin haces conciencia, bien, o sea, Sí. lo hacen como por hacerlo, como por cumplir. Sí, pero mindfulness al final no es como meterse la manta, que también en un gimnasio lo puedes hacer, lo puedes hacer mientras manejas el carro, en todas las actividades día a día. Pero es muy interesante que no, dices, pero es porque normal, o sea, no llegar de la meditación como, ¿no? Ahora medito, a poner estas ideas, como hemos hablado también de, ¿no? De las, ¿cómo se llamaban? Lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer. Llamas y ni llamas. Llamas y ni llamas, y estaba ahí tratando de, ¿no? Pero también es mucho. Y yo, o sea, para hablar de mi vida cotidiana, estuve toda la semana sola con mis hijos en casa, tengo dos, que tienen 6 y 9, bueno, da igual, pero son muy movidos. Y
perdí los nervios. Estaba ahí y entre, no sé, sola por la mañana, yo a las 7 tenía que estar en una reunión y tenían que venir conmigo, vamos en bicicleta, ¿no? Siempre vamos en bicicleta, da igual. Y entre el desayuno y esto, y coge esto, y normalmente somos dos. Y además mi esposo está mucho más relajado, ya de personalidad, y además porque él no trabaja, o sea, a él no le esperan en la reunión a las 7, que también era la reunión que tenía que llevar yo, o sea, si yo no estoy, no hay reunión. Y yo, y noté esto salir, y no, pero de verdad, y era porque hace mucho que estaba sola con ellos, trabajando tanto. Y además, sí, y termina el colegio a la 1 esta semana porque ya estábamos terminando. Y yo en las reuniones hasta las 4, y yo, ¿qué hago con ellos hasta las 4? Oh, Dios mío, no sé. Y noté que no podía. La verdad, tenía un día que estaba gritando a ellos, pensando, si alguien me ve, oh, qué vergüenza, ¿no? Estaba ahí, ¿qué asno? Y pon tu maleta ahí. Bueno, para decir que es a veces muy difícil, y además ahí viene la culpa, porque sabiendo que, o sea, viéndote más desde fuera, que antes quizás no lo hacía tanto, ay, me sentía peor. Y me estoy comportándome fatal. Pero bueno, ya tienes conciencia. Al final Ya es tienes un entreno. conciencia de que así no. Y después dije, bueno, perdón. Y mi hijo mayor, sí, mamá, o sea, estás muy estresada. Y yo, sí, pero tampoco no me ayuda, ¿no? Digo, sí, pero si tú pones la mesa, ¿no? Pero también esto es un entreno al final. Sí. Porque Ay, yo creo que sí. lamentablemente vivimos en una sociedad y unas dinámicas que son muy retantes. Porque yo digo, es fácil meditar cuando, por ejemplo, no sé, tus papás te dejaron en herencia una finca. Sí, ¿no? Y un Gracias, gracias. no tienes cuenta que pagar. Exacto, si me tienes que ir a trabajar, todo bonito. Que pones la manta de cachemira que te pegó del Himalaya. Y sabes, motivo, razón y circunstancia, como la era él. Sí. Hay un dichito ahí así que o sea, cada quien tiene su... Sí, eso, porque después es que yo conozco a una persona así que yo no entiendo, porque tampoco no está feliz. Pero la ¿No? invitación, ¿por qué digo estas Sí. cosas? Porque la invitación es que vamos más allá de tanto estereotipo. Por ejemplo, yo tengo una amiga italiana que tenía el mito de irse a vivir a Tulum. No sé si conocen Tulum. Yo ¿En Francia? no, en México, en la costera maya. Ah, Tulum. Tulum. Ah, vale, sí, claro, sí. Tulum es esta meca del bienestar. Allí todo meditan, todo de gente muy... Sí. Entonces, yo nunca estuve, me gustaría ir porque me encanta viajar, pero seguía esta amiga. Ahora ya no. Un día puso un post que ya está mamada de Tulum, porque decía, es un lugar donde van todos los gringos ricos y todos espirituales, pero todo el día son todo hiperconectados con iPad, 1000 cosas, todo meditan en Zoom, Somos superficiales. solo piden, todo el día llegan paquetes de Amazon, Temu, Shein, con la manta, la mala y esto. Entonces es como una extremización, ¿no? También, mientras al final nosotros vivimos, no es que esto no sea el mundo real, porque también es una parte del mundo real, ¿no? Pero tenemos que aprender como un equilibrio. Y a veces uno se idealiza mucho, ¿no? Porque es profesor de yoga, entonces tengo que vestirme de una cierta manera, portarme en otra, comer esto, comer, digamos que también los tiempos van cambiando, entonces es bien interesante cómo se van construyendo figuras diferentes. Bueno, le cuento, regreso a mi experiencia. La idea es que también podemos reflexionar sobre varios temas, ¿no? Por ejemplo, hoy, yo soy así, cuando hablo, a veces abro ventanas, cierro, si voy demasiado me paran. Pero hoy también es un día particular porque hoy es el Día Internacional del Yoga. Y también allí es una cosa interesante porque tocaría analizarla de manera un poquito más amplia, ¿no? Ahora se volvió como una fiesta y me encanta, es algo chévere. Pero, por ejemplo, yo que viví en la India y vi cómo nació el Día Internacional del Yoga, también tiene sus sombras. No sé si ustedes conocen la historia.
Entonces, la invitación es que aprendemos a ver las cosas de diferentes puntos de vista, ¿no? Porque, por ejemplo, el Día del Yoga nace en el 2013 en la India, cuando había como primer ministro el mismo que está ahora, Narendra Modi, que es un primer ministro de extrema derecha, con ideas muy fascistas. Entonces, él tiene una visión política que ya se hacía muchos años, que se llama de hindutva, como hinduizar la India, porque también muchas veces se vende este concepto de India hindú, que no es correcto, porque la India no, lo que viven en la India son los indios, mientras aquí creen que los indios son los que viven en el Cáucaso, son los indígenas, ¿no? Son dos cosas diferentes. No, lo que viven en la India son indios. Después el indio puede ser hindú, puede ser musulmán, puede ser cristiano. En India, por ejemplo, es el segundo país del mundo por número de musulmanes. Entonces, Narendra Modi tiene esta visión muy de extrema derecha, donde toda la India tiene que ser hinduista, que solo el hinduismo es lo que, porque en el hinduismo hay este concepto de la pureza, ¿no? Entonces los hindúes son los puros, todos los demás son impuros. Entonces se creó este Día Internacional del Yoga, también como forma de limpiarse un poquito la imagen, porque si ustedes van a investigar, la historia de este político no está tan brillante, hay escándalos, no, porque hay mucho, hasta hace pocos años hubo una matazón de musulmanes, ataque, hay muchas sombras atrás de esta figura. Después, en el 2014, este evento fue absorbido por la ONU, también luces de sombras sobre estas instituciones, y se creó como esta fiesta, ¿no? Que pero es como organizada, porque si tú vas a nivel oficial tienes que hacer un protocolo. Cuando tú vas a celebrar el Día Internacional del Yoga con el patrocinio de la embajada, como por ejemplo están haciendo hoy, yo estuve el año pasado en la ANSES. Ahora en la Javeriana Javeriana, cambiaron sí, de siempre, ley, bueno, sí, yo también sí, estuve a ¿no? ICESI, pero me dijo Michael. Ajá. Javeriana. Allí hay patrocinio de la embajada, Tienes que entonces hacer esta, tienes ¿no? que hacer una secuencia Esta secuencia, exacto. preestablecida por este ministerio que creó siempre Narendra Modi, el Ministerio Ayush, de Ayurveda, Yoga, Unani, que es la otra. En India son reconocidas 6 medicinas. En India es oficial la medicina nuestra, germánica, alopática, la medicina homeopática, la Ayurveda, la Unani, que es una medicina de origen árabe, y el yoga y la naturopatía. Son las 6 medicinas que están reconocidas. Y se formó este ministerio para organizar todo este tema. Pero también estos son conceptos que tienen luces y sombras, porque quisieron patentar la sasana, hay muchas cosas que... Esto porque también los gringos, llamándolo así, ¿no? Los de aquí, patentan cosas. Entonces, sí, la invitación es que como profesores de yoga puedan formarse también de manera consciente, ¿no? Para ver la realidad de varios puntos de vista, porque a veces uno se romanticiza mucho ciertas cosas, ¿no? Entonces, el gurú de la India, sí, está bien, pero ¿quién es? ¿Qué hace? Porque también yo vi que por mucho en la India ser gurú es un trabajo, y está bien, porque depende también como tú que vas vehiculando, pero a veces se idealiza mucho, o también por otro lado hay gente que te dice, eres profesor de yoga, y cobras por la clase, ¿por qué estás cobrando? Sí, que vivimos en un mundo, ¿no? Donde todo funciona con trueque, y yo digo, en Cali no la pago con trueque, no la pago meditando, el arriendo, todo eso. Entonces, son temas muy... Yo lo vivo aquí gratis, nadie le dice así. Entonces ya le introducí un poquito lo del concepto del yoga, vayan e investiguen toda la historia de la
sería. O sea, muy bien de hacer esto, ¿no? Sí, tiene una Ajá, visión. ajá. bastante- Que para hacer un poco de como greenwashing para los de fuera, ¿no? O Esto sea, que dice ella de greenwashing es un tema interesante, Ajá. porque hoy en día vemos mucha empresa, hoy todos son ecológicos, Ujú. todos son ecocompatibles, pero ¿lo son de verdad o es solo la imagen que quieren dar? Porque, por ejemplo, no sé, ahora abrieron aquí IKEA, ¿no? En la Mall Plaza, y yo voy a tomar cafecito porque hay aire acondicionado, wifi, baño, varias cosas. Pero, por ejemplo, los muebles de IKEA no es que tienen tanta ecocompatibilidad, pero vas allí, ves todo esto papiche y venden las bolitas veganas, ¿no? Sí. Porque Sí. chévere, Sí, pero todo ¿cuál es la artificial. verdad? ¿No? También a veces Sí. tenemos que... sí, hay empresas que pagan para eso. Yo tengo un amigo que trabajó para Shell, para hacer, o sea, eso digo yo, tú haces greenwashing y está un poco enfadado. ¿Y pero por así qué, es. por qué digo esto? Porque si nosotros... ¿Qué traduce eso? greenwashing es como lavar... Lavar la imagen lavar la verde. imagen. Mercantilizar, algo así. ¿Cómo? Como mercantilizar. Sí, por ejemplo, no sé... En verde, o sea, de la imagen Un golpe ecológica verde. que no existe, o sea, que es ecológico en Shell. Ok. No todo Y lo él que trabajó es en decir que Shell, o sea, proyectos, él es español, vino a Colombia para hacer proyectos para Shell, para mostrar que son muy ecológicos. Sí, es como ahora, no sé, Coca-Cola que te dice que es Saludable. Sí, Sí. y uno dice, bueno, sí. Y la gente toma eso con esa conciencia, sí, aquí dice. O no sé, es que esta empresa dona el 3% de los niños enfermos de cáncer. Digo, bueno, chévere. McDonald's también lo hace. Pero vamos a ver cómo producen, Sí. ¿no? Y de pronto producen Producen el contaminando los cáncer ríos. que están que- promoviendo, sí. que están tratando Por de- ejemplo, el otro día en la Roosevelt vi que hay un hospital, una pequeña clínica de la fundación de McDonald's. Ronald McDonald hace eso. Y yo digo, es tan chistoso que ahora abre una clínica. Los donde- enferma y luego los Sí, mata. Sí, sí. Así es. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque creo que también hace parte de la vocación del profesor de yoga aplicar los yama niyama a todos los aspectos. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de satya, ¿qué es satya? Eso es la verdad. Esto tiene que ver con satya. Y no es para... es muy difícil en esta vida ser coherentes. Para mí no existe la coherencia, es también algo un poquito complejo que hoy en día, ¿no? Más que coherente, me gustaría ser consistente, ¿no? Como, sí, porque la coherencia para mí es algo como de rigidez. Exacto. Si no siempre eres el crítico, Sí. ¿no? Siempre hay que decir algo y pero. Soy siempre Ajá. puesto en examen, ¿no? Sí, Ay, no estuve exacto. coherente, entonces tengo que castigarme, ¿no? Mientras la consistencia es como algo que te mantiene en la conciencia, ¿no? En observar y tomar decisiones. Pero creo que también un profesor de yoga es interesante que desarrolle todos los yama niyama a 360 grados de diferentes puntos de vista. Porque a poco sirve hacer tanta postura si después no aplicamos esto yama niyama a la misma postura o también a otros aspectos de la vida. Una frase que quiero compartirles que escuché en un seminario de una profesora holandesa, Dana Holman, decía, hablando de ñama, de no robar, ¿no? Dice, ¿cuántos profesores roban al estudiante la experiencia de vivir la asana? Yo reflexionaba porque nunca lo había sentido esto, ¿no? Entonces, tú como profesor, hoy le muestro la asana. Y pues siempre hacer la que te queda mejor, ¿no? Perfecta. Y estás robando, bueno, hay manera también de mostrarlo, ¿no? Porque a veces es necesario, pero de pronto estás robando al estudiante de hacer su propia experiencia, ¿no? Con su propio cuerpo. Entonces es interesante como reflexionar estos temas de manera más amplia. Bueno, entonces regresamos a 1999, cuando estaba en Roma. Empecé como a sentir
unos vacíos, era un ambiente también donde estás todo el día juzgado, cuando vas a los castings, sobre todo en Italia en ese entonces era muy agresivo, no se hablaba de todos esos temas que se hablan ahora, body shaming, esta cosa no existía. Entonces tú ibas, eres gordo, eres feo, tienes los dientes torcidos, así, era muy duro, ¿no? Entonces, un muchacho también todo el día, o ves que te eligen solo porque eres amigo de esto, porque puedes hacer un favor, te piden cosas. Y me acuerdo un día tuve una conversación con una profesora de teatro que para mí era como una maestra de vida, y ella me invitó como a no quedarme allí. Y me decía, ¿quieres llegar a los 50 mendigando una pequeña parte de una película, siguiendo hacer los castings? Y de verdad me hacía tristeza ver estos actores que seguían esperando la llamada, porque el trabajo de actor es muy bonito si tú tienes el poder de crear, de escribir, de hacer tu propio espectáculo, película. Pero cuando no tienes este poder, simplemente estás allí esperando, eres un títere en la mano de tantas personas. Y cuando no eres conocido, simplemente te eligen porque en este momento sirves, como papá, como mamá, como sirvienta, como abogado, por hacer esto. Porque de pronto tienes el pelo así, los ojos así. Entonces es muy complejo. Y así viví, hablando de todas estas cosas, me dice, ¿sabes qué? Me habló de un actor en la India, un actor de la India, que había hecho todo un camino con un director polaco que prácticamente trabajaba para, él lo llamaba el teatro pobre, o sea, que quitaba desde la escena todo lo que era la escenografía, el vestido, y quedaba simplemente el actor vestido de negro, que con la voz del cuerpo expresaba todo lo que tenía, porque decía fácil llegar con un mensaje cuando tienes 1000 cosas, ¿no? Pero imagínate si no hay nada y tienes que llegar solo con tu voz y tu cuerpo. Entonces este actor que había regresado a la India hacía un taller de un mes cerca de Calcuta de técnicas teatrales, pero uniendo también técnicas tradicionales de la India, como la meditación, el yoga, las danzas y artes marciales de la India. Entonces yo, bueno, me voy y me fui a la India. Me fui a la India con la idea de ir a hacer algo relacionado con el teatro. Y cuando llegué a este lugar, las primeras cosas que nos dijeron, digo, bueno, ustedes van a estar aquí 30 días, estas son las últimas palabras que van a escuchar porque aquí hay el obligo del silencio. ¿Tú no sabías? No, no lo han dicho. Y aquí no van a hacer preguntas, no van a cuestionar nada, van a hacer y esa es su propia experiencia. Y nos volvimos locos, ¿no? Y esto es muy típico de la pedagogía de la India. Y a veces esto choca mucho acá, porque nosotros somos muy racionales, somos muy mentales. Y en la India, por eso que me gusta mucho yoga, porque allí hay esta visión de haz y siente. Y la respuesta te llegará cuando será el momento. Entre nosotros cuestionamos el maestro, el enseñante, la metodología, los compañeros, esto, lo otro, no, es que a mí me gusta así, yo, ¿sabes? Y en la India no, la mayoría de los lugares no te dan muchas explicaciones. Además hay este concepto también que las cosas se aprenden repitiéndola. Entonces hoy tú vas a hacer un asana y no entiendes por qué. Mañana de pronto entiendes algo más, un día después, y vas construyendo tu propia experiencia. Pero no es fácil para nosotros que somos acelerados, que ahora queremos los 10 puntos para hacer esto, o todo como en las redes sociales. Entonces, después de esta experiencia, yo también me volteé por la India, así, y me llamó muchísimo la atención, la luz que esta gente tenía en los ojos. Y no hablo solo de la gente que estaba en este lugar, de todos, en la calle. Yo fui a Calcuta, donde había el hospital de Madre Teresa, que quería, en ese entonces yo tenía ego de actor, entonces yo iba a la India, quería salvar todo el mundo. Entonces, quiero conocer Madre Teresa. Espera un momentico. Es que yo quiero hacer voluntariado. Ah, chévere. ¿Cuántos días te quieres, cuánto tiempo te quieres quedar? Yo,
3 días. Bueno, no sirve. Pero antes de irte va a visitar el hospital de los moribundos. Ella tenía un lugar donde recibía a todas las personas que estaban muriendo en la calle y le daba una comida y una bendición en la tradición espiritual religiosa que ellos tenían. Si eran musulmanes, si eran hindú, una camita. Y yo entré en ese lugar, personas que no habían nada, que estaban para morir y que eran felices solo de ver que uno la miraba en los ojos o que le pasaba toda sopita, que le daban agua aguada como nunca, o por tener esta camilla que era un puro catre, ¿no? Y te miraba con esta luz. Entonces yo digo, bueno, yo quiero aprender algo de esta cultura, hay algo que tengo que aprender, porque yo que vengo de un país donde lo tengo todo, porque Italia en los años 70, 80 era pleno boom económico y nosotros crecimos sin escasez, cualquier cosa quería, vas y compras, no había esto problema. Pero entonces llegó un punto donde ya tenías todo y la gente estaba reaburrida, ¿no? Además empezaban como a cambiar las dinámicas. Entonces en Italia es muy común que tú preguntas a alguien cómo va, te dice como carajo que vaya, no, es terrible, un día de mierda, tengo el correo bloqueado. Y cuando yo llegué aquí no veía gente, ay, me cayó la casa, bueno, será por algo mejor si Dios quiere, mañana. Sí, a mí me pasa lo mismo. Oh, bien. Bueno, de hecho, cuando regresé en Italia, quise aprender esto en Italia, en un monasterio hinduista. Entonces yo fui allí, empecé a frecuentar, estaban haciendo un curso trienal, una formación trienal de Ayurveda, y así empecé a practicar, a estudiar Ayurveda y a practicar yoga. Y lo que me llamó mucho la atención de todo esto es que la Ayurveda, el yoga, te apoderan de tu salud, del potencial que tú tienes. Y entonces me dio mucha rabia porque digo, pero ¿por qué ese sistema no nos enseña todo esto? ¿No? Solo nos enseña a cuidarnos cuando ya estamos enfermos, ¿no? Entonces allí fue todo mi camino. Me formé como en Ayurveda, me formé en el yoga, pero realmente yo no elegí el yoga, lo hacía como práctica. Después decidí formarme y allí empecé a chocar con muchas tradiciones porque yo soy un poco rebelde, también el concepto del guru, por ejemplo, me queda un poquito estrecho. Entonces ibas en esta escuela, tenías que entregarte, que hacer todo lo que decía, que no cuestionar, que vestirte de naranja, que ponerte esto, que ponerte lo otro. Pero encontré el sentido del yoga cuando empecé a estudiar yoga terapia, porque yo también trabajaba con médico, entonces fue muy bonito, y yo tuve la suerte de estudiar con un médico que tenía una metodología un poquito diferente, porque muchas veces, si usted ve en algún texto o en internet, yoga terapia es utilizar las posturas de manera un poquito utilitarística. Entonces esto por el dolor de columna, esta otra terapia por dolores a la espalda, así. Este médico trabajaba más con un tema de propiocepción. La propiocepción es esta facultad de desarrollar la conciencia de todas las partes del cuerpo y los órganos internos. Es un término científico, existe en la medicina. Y entonces la clave de su trabajo es la respiración. Pero una respiración como de llevarla hasta los órganos internos. Es algo para mí muy interesante, muy potente. De hecho, cuando ustedes hacen una asana, es muy diferente hacerla por hacerla o hacerla conectándonos con la respiración. Y por ejemplo, cuando hicimos esta breve meditación en principio, yo le introducí este concepto de el aire que entra, el cuerpo que se expande, observar la plenitud, el aire que sale, el cuerpo que regresa, y observar el vacío. Creo que con alguien ya hicieron como bases de pranayama, ¿no? Y tuvieron conciencia que hay 4 momentos, mientras normalmente hablamos siempre solo de
inhalo, exhalo. En el yoga hay 4 momentos: inhalo, la plenitud, exhalo y el vacío. Entonces, si nosotros, por ejemplo, llevamos esta conciencia de la respiración a las posturas, es muy bonito porque vemos cómo con la respiración podemos transformar una incomodidad, un dolor. Ahora vamos a hacer una experiencia práctica también, no dormirnos. Entonces me llamó mucho la atención estos temas y allí empecé a encontrar el sentido. Por eso que también a veces tenemos que aflojar un poquito la ansiedad de encontrar la misión y la visión, ¿no? Yo de propósito le hice escribir, digo, porque así creando ansiedad. Ahora te voy a parar, porque así, ¿qué voy a meter? Muchas veces se encuentran caminando y se cambian también, porque uno va conociendo más cosas, algo lo deja, algo lo incorpora, vas viendo que ciertas cosas ya no te funcionan, tú mismo vas cambiando con los años, con varias fases de la vida. Bueno, entonces me formé en el yoga, la meditación, la nutrición, la ayurveda, todo este tema. Yo soy italiano, soy muy pasional, soy pitta, soy Leo, entonces puro fuego. Todas las cosas que hago siempre con mucha pasión. Entonces ya me había volvido como un indio, me vestía siempre todo el estilo de la India, pero porque también me gusta mucho también el sentido del humor, no tomarme tanto en serio. Pero entonces comía solo cosas de la India, películas de la India, me puse a estudiar hindi, sánscrito, hasta que, no, yo tengo que ir a vivir a la India. Ya había viajado 15 veces, que también de Italia es más fácil ir a periodos donde había más plata, los vuelos valían menos, entonces cada rato yo iba a India a formarme, a turistear, a llevar grupo, también empecé como este negocio a personas. Y en el 2010 decidí de ir allá y abrir una clínica ayurvédica, una escuela de yoga con un colega y 2 médicos de la India. De hecho fue muy chistoso porque cuando me citó migración, me dijo, bueno, ¿usted qué va a hacer aquí? Yo, profesor de yoga. Entonces, con 1000 años de tradiciones, esperábamos usted de Italia que nos enseñara yoga. Y eso es Justo usted, vamos a esperar. Me mató el ego. Y fue chistoso porque fue una experiencia muy bonita, pero también muy retante, porque yo tuve la presunción de conocer la India, de ser indio, porque sí, yo hago yoga, mangio y como el dal, la lenteja, el pan, miro la película de Bollywood, pero te encuentras con una cultura milenaria muy compleja. En la India hay cosas, y creo que ustedes también empiezan como a darse cuenta, hay cosas con las cuales sí o sí van a chocar. Me preguntó la amiga Manon, yo sé que ella chocó con más cosas, que también caracterizan, pero sí, hay cosas con las cuales van a chocar, porque es una cultura muy compleja. Y de hecho yo sufrí también esta experiencia de vivir allí, porque primero como extranjero, por lo que tienen una visión ortodoxa, tú siempre serás un impuro, nunca harás parte de su cultura. Yo, por ejemplo, aquí en Colombia, sí, claro, soy extranjero, pero sinceramente no me siento diferente o no me siento que la gente... Sí, claro. Al contrario. Sí, aquí al extranjero le encanta, me lo aprovecho en el sentido bueno, pero no es que no entiendo la mentalidad de las personas o es la mía. Hay choquecitos culturales, esto sí, pero la India es completamente diferente. Y por ejemplo, aunque se diga del tema de las castas, todavía a nivel cotidiano existe esto. Extraño, ¿cierto? Sí. Porque a nivel legislativo fueron prohibidas. Tan inclusiva, tan influyente. Pero tengan en cuenta también que a veces nosotros romantizamos ciertas cosas de la India y de la espiritualidad. Porque muchas veces la gente, quiero ir a la India para meditar, para encontrar, y bueno, sí, van en el ashram, que son lugares como burbujas, pero la India es un caos absurdo. Hay una contaminación
horrible, no hay ninguna conciencia a nivel general por el medio ambiente, por ejemplo. ¿Cómo? En sanidad tampoco. Sí, hay cosas que uno dice, bueno, toda esta Desorden. limpieza del cuerpo, entonces el yoga, toda esta técnica. Coherencia. No, Sí, y sí. después defecas en el andén sin preocuparte que no se ningún Sí. Eso Hay que tener sería una duro mente muy para- abierta para... De hecho, porque yo sufrí mucho vivir allá, porque en ese Claro. entonces yo juzgaba, no estaba listo para aceptar la cosa así como estaba. Además, estaba también un poquito presumido, no, yo voy, cambio ciertas dinámicas. Me acuerdo, por ejemplo, en la clínica venía una señora a limpiar y claramente las personas que hacen esos trabajos son de castas más bajas. Allí se usa el término, no es como aquí que se dice humilde, allí se usa bajo y alto, ¿no? Entonces la señora venía y hacía todo el trabajo agachada en el piso y nunca me saludaba. Y un día yo la enfrenté y dije, ¿por qué usted nunca me saluda? Hablamos, quiero saber cómo se llama, cómo está. Y esta señora estaba aterrorizada, me miraba así y me dice, pero ¿por qué usted quiere saber cómo me llamo, quién soy? Yo soy simplemente la servienta y usted es el director de la clínica, además del extranjero. Pero si nos llaman y llaman y nos hacen que ver que todos Pero- somos, o sea, es como Pero hay llama y llama, coherencia. en Sí, la India claro. no todo el mundo practica yoga. no todo. Eso es lo que a O eso sea, voy. es A eso voy. como que en la India, Es que pero no- no es que todo, es como Uno enlaza tan- mucho, uno cree que el yoga en la India. No, Sí, o sea, no, es, yoga- no Yo viví en Pune, que es una grande ciudad, no grande como Mumbai, pero es una ciudad de 5 o 6 millones de habitantes, entonces 2 veces Cali. Y cuando yo decía que, por ejemplo, yo salía, me gustaba frecuentar lugares, muchas veces la gente me miraba así por cómo me vestía, porque era muy hippie, muy poco de yoga. Y los muchachos me decían, ay, pobrecito, usted enseña yoga, entonces o es muy rico o es un pobre bohemio. Porque aquí nosotros queremos estudiar ingeniería, informática, Ajá. Claro. y toda esa cosa de llama, ni ama, la espiritualidad. Carajo, yo iba, ay, cuéntame de Patanjali, cuéntame de esto. Y yo, no, cuéntame usted de Beyoncé, de Britney Spears, de Lady Gaga. No, ellos tienen un hambre de Occidente y nosotros tenemos un hambre de... Pero tenemos que ser conscientes que el yoga hace parte de una India que sí, todavía existe, que pero es ya como una pequeña Después es algo particular porque en la India todavía está muy impregnado esto también. No es como aquí, por ejemplo, se perdieron todas las tradiciones ancestrales, ¿no? Porque llegó el colonialismo. Hoy hay una fiesta, entre hoy y mañana está la fiesta del Inti Raymi, que yo la asociaba extrañamente. Yo pensaba, qué extraño, ¿será que el solsticio de sol que hacen los incas y los mayas, ¿no? El Inti Raymi está relacionado con el yoga, y yo pensaba, ¿será que tiene algún vínculo? Pero no, pues no sé, pues ya sé que no. ¿cierto? Pero por Exacto. ejemplo, esto aquí en Colombia es algo muy de nicho, porque tú preguntas a la mayoría de las personas. casi Sí, no claro, saben aquí nada. eso es algo más de sí, indígenas propios, pues, O en este personas que ya momento quieren conocer esta cultura. pues o sea, esa cultura es una cultura américa, o sea, es De Colombia, Perú, Bolivia, es claramente que pues es la gente más arraigada a... Es la cultura ancestral de acá. Exacto, porque- es autóctona. Pero se perdió. Pero se ha porque digo, perdido sí. totalmente. Entre la India, ¿qué pasa? Aunque hay mucha modernidad, puedes encontrar personas que no saben nada de la espiritualidad, de las tradiciones, pero de todas formas tienen su estatua de Ganesha, hacen sus rituales, algo siempre está como mezclado, no es sí. Es como lo típico acá que está el cristiano, el católico que ora, pero también en la calle Sí. hace, pero O que, como muy o que cultural. que muy todos los cultural. caleños bailan salsa, por ejemplo. Sí. Pero eso es interesante porque a veces cuando uno se forma como profesor de yoga piensa que la India hacía todo así. Yo, por ejemplo, en todos los templos de la India donde estuve, nunca sentí algo espiritual, no, entre comillas, porque después uno tendría también que entender qué es espiritual y no.
¿no? Yo me conecto mucho, por ejemplo, con la naturaleza. Hay lugares donde, wow, pero en los templos, y una gritadera, uno se imagina un lugar de paz y después te ven como extranjero y la única cosa que quieren es como plata de la ofrenda. Pero ahí hay una diferencia entre hinduismo y budismo, ¿no? Porque yo estuve en Nepal y ahí sí que en los templos había una paz que se sentía. Pero ¿no? en la India, por ejemplo, hay un poco de budismo. Vale, sí, por eso, exacto. Más en la parte Sí. norte. creo. Sí, hay una diferencia muy grande. Y es interesante porque el budismo nació en la India. Buda era un príncipe hindú. Buda creó, digamos, el hinduismo porque no aceptaba ciertas cosas de los Vedas, de los clásicos, como por ejemplo el sacrificio animal, las castas. Entonces se empezó como a crear esta corriente que muchos llaman como una corriente heterodoxa, ¿no? El contrario de ortodoxa. Y también en el mismo periodo se creó el jainismo, que es otra corriente mucho menos conocida, pero muy bonita y muy Sufismo fascinante. también, ¿cierto? Pero el sufismo nace de la cultura islámica, mientras el budismo y el jainismo ambas nacen de la cultura hindú. Y es interesante conocerlo también. Y son dos prácticas heterodoxas que después se volvieron como, muchos les definen como una religión, pero también el término religión tenemos que ser conscientes que es un término que inventamos nosotros occidentales, porque el hinduismo realmente no es una religión, ni existe el hinduismo. El hinduismo es un término que dieron ustedes cuando, para juntar todo esto, esta sabiduría. En la India se habla de Sanatana Dharma. Dharma son las leyes y Sanatana universales, leyes universales. De hecho, los hindus ultra ortodoxos, como por ejemplo este ministro, dice, la verdad que todo el mundo nace hinduista, porque todos nacen bajo las leyes universales, y desde la familia lo convirtieron a otra religión. Entonces hay muchos temas interesantes, pero a veces uno piensa que sea todo ciertas cosas. Porque, o sea, son diferentes como ramas, ¿no? Porque el budismo, o sea, ahora de mucha naivedad, ¿no? Preguntando, ¿el budismo tiene algo que ver con el yoga? O sea, como... Claro, porque... O sea, yo ahora me estoy perdiendo entre hinduismo y budismo y yoga, o sea... Es que Porque hay tú imagínate, Ajá. si esto nace en el hinduismo, claramente hay cosas relacionadas al yoga, pero también se fueron evolucionando, aunque, por ejemplo, en el jainismo encuentras unas bases filosóficas que son lo mismo, yama, igualito, tal cual. En el budismo también encuentras muchas similitudes. Y también hablamos de una cultura de muchísimas personas, de muchos años, entonces los movimientos, por ejemplo, en la India hay una comunidad islámica muy grande, toda la parte mística del sufismo también influenció la cultura del hinduismo y viceversa, y también hay personas, por ejemplo, de tradiciones islámicas que después practican y enseñan yoga. Hay cristianos, hay de todo. Pero no tenemos que idealizar que la India sea solo el hinduismo, sea solo el yoga y todo el mundo haga yoga. Y, por ejemplo, mucha gente hace yoga en la India, en los gimnasios, donde lo hacen con música moderna. O sea, como acá, ¿no? Sí. Como... Es muy propio también del Oriente, ¿no? Es que según la historia, también cuando hablamos de historia del Oriente, es todo muy relativo porque había una tradición no escrita, a diferencia de nosotros. Allí la tradición era oral, entonces esto es muy complicado, ¿no? Estandarizar estas tradiciones. Pero se dice que cuando llegó la invasión musulmana en la India, bueno, fue el periodo donde se creó el budismo, y para sobrevivir el budismo migró desde la India a Nepal, a Tíbet, y después empezó a influenciar China y todos los países del sudeste asiático. Entonces, por ejemplo, si usted estudia medicina china,
tiene muchísimas similitudes con la medicina ayurvédica. Claro que si tú hablas con un ortodoxo ayurvédico de la India, te dice sí, porque todo nació de aquí. Verosímil, pero también todo relativo. Pero sí se encuentran muchas similaridades. Pero también no tenemos que pensar que en la India exista solo esto, que todo el mundo. Y el vegetarianismo es otro tema muy complicado, porque no todas las personas en la India son vegetarianas. Hay mucho vegetarianismo, pero también con los años se están abriendo las personas a la posibilidad de comer carne. Por ejemplo, donde yo vivía era uno de los 2 estados donde había mataderos de vaca, aunque la vaca en la India es sagrada, pero a los cristianos y a los musulmanes no les importa absolutamente nada. Entonces ellos la comían, y este estado, por ser comunista, también tenían como estos permisos de... Entonces, la invitación es que también se formen con una mente abierta y vehiculen a sus estudiantes, a las personas con las cuales van a hablar de yoga, conceptos que sean verosímiles, no cosas de películas, porque a veces, y aquí en Colombia un poquito más, porque también menos gente fue a la India por la distancia, por varias cosas. Entonces se vende un poquito un concepto, como también pasa con Italia, ¿no? Por ejemplo, mucha gente piensa que Italia sea la moda, sea la dolce vita, todo el mundo coma pasta de pizza, y toque el mandolín todo el tiempo, y baila, y todos son bonitos, todos son ricos, elegantes, porque te vendes este concepto. De hecho, aquí el italiano es como algo de lujo, no todos los restaurantes italianos son un medio de lujo. Si cobra un café en leche vale 2.000 pesos, un café latte vale 8.000, que es la misma cosa, pero pones latte. Una soda italiana que en Italia no existe, aquí vale 20.000 pesos. Yo nunca tomé soda italiana en Italia, no sé qué es. Pues yo no la di. Sí. Y aquí El marketing puro, el marketing aquí puro. 20.000 pesos, un Ya poco de agua con gas, a cualquier helado le colocan una helado. uchuva y... Los estereotipos. La no muy avispado. Entonces, tengan mucho cuidado Sí. con el yoga a estas cosas, ¿no? Para no vender cosas que al final no existen. Ajá. O un día tener un choque cuando van a la India y ven cosas más modernas de acá o más bonitas. También hay mucho esta idea de vender la India como este país de pobreza, de miseria, de cosas... y sí, la India tiene grandísimos extremos, pero también hay cosas bonitas, y no hablo solo de los ricos, de los actores de Bollywood o de los Maharaja. También hay una clase media en la India muy fuerte ahora, que vive, trabaja en el centro comercial, va a restaurantes, no todo es lo que vemos en TikTok, No todo es de la comida horrible, sucio. De la comida que Sí, hay cosas, pero yo también en la India comí cosas muy ricas en la calle, nunca me enfermé, no todo es así sucio como muestra. Es una cultura de grandes contrastes. Bueno, regresando a mi historia, entonces trabajé Eso mucho quería con saber, por eso antes, porque Sí. quería saber, tú querías quedarte un mes. ¿Dónde? Al principio, en la India. Sí, la primera vez fui un mes, después Ah, tuve... y te fuiste a casa. Sí, me No te regresé a quedaste casa. como 20 años, querías No, quedarte un mes y te no, quedaste claro, para porque siempre. yo todavía Vale. estaba haciendo mis actividades, Ajá. entonces regresé a la casa, Vale. dejé la parte de actuación, empecé a trabajar, mi familia tiene una pequeña empresa, entonces dije, bueno, vamos a trabajar en esto, cosa que era horrible, ¿no? O sea, a trabajar en eso, así me pagó la escuela de Ayurveda, y empecé, después de 2 años, cuando ya estaba más estable, así, empecé a trabajar con un equipo de médicos ayurvédicos. Dejé trabajo con mi familia y me fundé un centro de medicina ayurvédica, una escuela de yoga, y siempre trabajé en esto. Hasta que me fui a vivir a la India, porque ya yo era indio, y allá tuve este choque, porque también es complicado el tema de los papeles, muchas cosas. Allá, por ejemplo, un extranjero, si el gobierno decide, lo puede despojar de todo, te deportan, mucho más complicado.
aquí por un extranjero tienes muchas más garantías, mucho más fácil términos de los papeles, allá no. Es muy difícil ganar dinero, entonces decidí regresar. Tuve un año y medio, estaba un poquito con esta herida de la India, me puse a trabajar, enseñaba yoga, hacía masaje ayurvédico, cocinaba cosas ayurvédicas, creaba eventos. Siempre yo me inventé mil cosas alrededor de esto, porque también es difícil si quieres mantenerte solo enseñando yoga. Y tienes que tener mucha estabilidad también para que los grupos crezcan. Y yo, por ejemplo, nunca tuve estabilidad porque viajé, me muevo, me encanta hacer cosas. Entonces tuve que hacer muchos eventos. Me encanta el tema de compartir el conocimiento, divulgar, charlas, conferencias, eventos. Hasta que en el 2014 vine aquí en Colombia. Me uní a un parche de amigos que venían aquí de vacaciones. Y boom, para mí me enamoré porque encontré la misma vegetación que estaba en Pune, porque es la misma, lo mismo. Y fue chistoso porque, como le contaba a ella, cuando la gente me preguntaba, yo decía, es que aquí todo está bonito, todo está limpio, todo está perfecto. ¿Y la gente aquí? Porque tú estás bien. Pero claro, yo llegaba de la Pero es India, que venía de la India. del Gustelote. No, aquí la gente que Diferente. vende en la calle todavía tiene su puestecito. Más hacia adentro. Sí, más, todo más bien organizado. Pero sentí también que aquí tenía que aprender algo, cosas que me faltaban todavía, ¿no? Porque aunque yo enseñaba yoga, hacía ayurveda, era muy espiritual, tenía mi mala, todos los chakras alineados, la kundalini despierta, pero yo siempre estaba de mal genio, juzgaba mucho, no me sentía feliz, entonces bueno, algo no funciona. Y aquí, pero esta gente que tiene por estar tan agradecida, uno le pregunta como, bien, gracias a Dios, Gracias a Dios. Sí, salimos adelante, vamos. Sí. Y una señora que vendía una cajita de chicles, yo hice una cuenta, digo, bueno, si esta vende todo, se gana 3.000 pesos, 4.000, ¿cómo puede ser tan perfecto? Y esta gana de celebrar cualquier cosa, no importa mañana. Y al final estos colombianos están viviendo aquí ahora, no son más mindfulness que tanta cultura. Porque en la India, por ejemplo, también en los templos, a veces la gente va solo para pedir, ¿no? Y muy material. El carro, hay templos donde vas a pedir solo carro, templos donde vas a pedir hijos. Sí, los indios también tienen esta cosa. Les explico también por qué. Sí, pero Si se muy confunden, poco, uno que, piensa ay, yo que- quería un carro, pero ahora otra vez tengo un hijo. Sí, exactamente. Aquí lo maquillan un poquito más, ¿no? Eso le iba a decir, o sea, como culturas, pues allá. Sí, es- aquí lo no le maquillan parece más. raro Es como como ir a la nunca, iglesia y de por solo favor, yo para ir a quiero preguntar. pedirle a Diosito Ah, no. todo y no hacer nada. Sí, pero aquí lo maquillan un poquito. Mientras en la India lo que tiene de bueno es que te muestra todo así, lo feo y lo bueno, sin tanta... Allá tú sientes el olor de mierda más fuerte, pero después se mezcla con el olor de jazmín. Todo. Y es todo también muy retante porque los sentidos en la India se alborotan. La música, el calor, los gustos, la comida de la India es fuertísima. Pasa del dulce, picante, el ácido, el amargo. Aquí es más... entonces, ¿qué estaba diciendo? Y aquí en Colombia digo, bueno, yo sentí que tenía algo que aprender, ¿no? Esta capacidad de celebrar, la resiliencia. Esa resiliencia tan brutal. Aquí nos Sí. estamos siendo resilientes. Y bueno, esto es también mi camino, no es la verdad, porque uno puede aprender las cosas en cualquier lugar del mundo, no es que, pero esto fue mi camino y lo conté también así, para que reflexionamos sobre algunos aspectos. Y por ejemplo aquí es donde logré también hacer la paz con tantas cosas de mi pasado. Entonces digo, bueno, yo realmente no tengo que aparentar de ser el profesor de yoga, el maestro, o esconder que me gusta la televisión, la farándula, esto. No, yo soy todo, hago esto y me gusta, por ejemplo, hablar de estos temas en la televisión, en el programa, en los medios, hacer reels, y esta es mi manera de serlo.
cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces, pero es chévere porque uno va encontrando su visión y su misión. ¿Qué le pareció todo esto? Muy interesante. Interesante. ¿Ya ha reflexionado sobre el tema de llama ni llama? Por ejemplo, cómo poderlo aplicar a la práctica. ¿Quieren compartir algo sobre estos temas? Me gustaría escuchar también ustedes qué piensan de todas estas cosas, de esta formación que están haciendo. ¿Tienen alguna duda, alguna reflexión? ¿Quieren compartir algo sobre la práctica del yoga aquí, cosas que les gustaría aprender? Quieren ir a la India, no le importa un carajo. Sienten conexión con la filosofía, la parte más espiritual. Pues escuchando tu historia, pues yo concluyo que sí, o sea, estamos en transformación constante. La única certidumbre para mí es el cambio. Sí, todo el tiempo estamos... Y para mí el éxito en la vida es vivir así en los diferentes momentos de la vida. Porque yo digo, una cosa que siempre me inquietó mucho, digo, la única certeza que nosotros tenemos es la que vamos a morir. Esto es lo único cierto. Entonces, ¿por qué tanto luchar por las cosas materiales, por ciertas cosas, si yo me voy a morir? Digo, sí, está bien lo material, porque también las cosas sirven para... Digo, pero yo también quiero fluir en medio de la experiencia y disfrutar de todos esos cambios, de todas estas cosas. Porque sí, creo en la reencarnación, pero yo sé también que perdimos la conciencia de lo que éramos, que me importa, ahora quiero vivir aquí ahora, y tampoco tengo la certeza que sea así. Entonces sí, yo creo que lo del cambio o la transformación es la única certeza que tengo. No, tranquilo, no, sí, entonces, y lo has hecho, o sea, estás aquí, después estás allá y te vas transformando te vas como acomodando a eso, a todo eso. Yo por lo menos, a mí sí me cuesta mucho, yo tengo momentos... Tampoco es la regla para todos, porque esta es mi historia. Sí, no, pero pues es que yo, por lo menos yo me encontré con el yoga, yo siempre fui de deportes y actividades muy intensas, yo siempre buscaba estar ocupada, no me gustaba estar como en el silencio, entonces yo siempre nadaba, iba en madrugada a entrenar karate, después iba a estudiar a la universidad, después al mediodía natación, después estaba yendo al gimnasio a dar clase y siempre estaba en ese agite. No hacía yoga porque nunca me había encontrado con ella y no, sí, porque buscaba era lo intenso, en saltar, brincar, fuerza, intenso, ¿verdad? De hecho hay muchas personas que dicen, Sí. yo no puedo meditar o no puedo hacer yoga porque no. Tengo una amiga que dice, yo no me gusta. Y yo digo, ¿qué? Hazlo. Que no nos gusta. Sí, Me exacto. aburre. Ella me dice, me aburre. Exacto, claro. Sí. Yo No te aburres, yo evitaba el silencio, evitaba meditar, evitaba como ese análisis de mí, porque también era explosiva, mal geniada. Entonces, Qué miedo. claro, entonces yo me tenía así. Y claro, y en mi casa mi papá era explosivo, y mi mamá sí era todo lo contrario. Mi mamá no se le escuchaba ni una sola mala palabra. Era un contraste, pero pues yo en ese momento no era consciente de ello. Yo decía, viviendo, yo no tengo que estar ocupada porque si me quedo quieta no, pues me da pereza y después no me levanto. No, yo tengo que estar ocupada. Yo igual tenía así, Y en medio de todo ese agite en la universidad, tenía un mejor amigo en la universidad y él era entrenador de esgrima, pero también toda su vida entrenó artes marciales, entonces con él entrenaba karate. Cuando él le dio por el tiro con arco, y entonces empezó a ser entrenador de tiro con arco, y yo lo acompañaba y digo, uy, qué deporte tan aburrido. Yo decía, disparar flechas, caminar hasta allá por ellas, devolverme y volver a hacer lo mismo. Y yo le decía, yo, ¿qué es aburridor? Yo dije, no, es aburrido, yo lo veía. Y no me decía nada. Yo lo acompañaba, íbamos por algo y volví a San Juan. Y cuando una vez me dice, Gloria, necesitamos mujeres para crear el equipo de compuesto de tiro con arco y te necesito.
Y yo, y... No tienes otro deporte para mí. Entonces me decía, es que no sé, tú tienes la fuerza, sí, yo era fuerte, muy físicamente era muy fuerte. El resto te lo hacemos en la práctica, o sea, yo te enseño el resto. Y yo, no, te terminamos de pagar la universidad. Claro, yo venía había perdido noveno semestre, o sea, ya al final yo perdí noveno semestre, me lo tiré por faltas, porque pasó una situación en mi vida que me afectó mucho emocionalmente. Entonces, claro, me pasó todo lo contrario. Entonces yo dije, no, cuando me dice, claro, mi papá dice, no te voy a pagar más semestre, vos verás, y yo, claro, yo hice una pausa de un año en la universidad. Creo que no llega ahí, porque- Y las llaves, porque eso tiene ¿Es llaves. con ¿no? llaves? No tengo idea. No, Porque yo vi que había con llave. Si estamos presos. Para pero- recuerdo. Ah, que hay Las una ventanas llave. están ¿Será abiertas. quién es esta? Mira, a ver si es esa. ¿Será Andrés? ¿Será Andrés? ¿Será...? ¿Quién será? Andrés debe ser, yo creo que es el único que se llevaba tardecito. Sí, entonces yo dije, me van a pagar la universidad. Yo, listo, ¿dónde firmo? Yo, de una. Entonces, y empecé a entrenar. Y cuando cogí la que empecé a disparar, o sea, fue diferente. Yo dije, ah, qué chévere. Hay una chica que se llama Marisol. ¿Será la niña? La niña se llama algo como mal. No, Claro. pero de pronto es aquí la gente tiene muchos nombres. Claro, les digo que no saben. Prueba a llamar. No sé. Hola. Marisol. Hola, Sí. Marisol. Dime. Te están esperando allá afuera. Bueno, no sé, ¿Alguien alguien pregunta? preguntó por Marisol. Ah, ya, pues. ¿Tú eres Marisol también? Eso te venía. Pero me dicen Mayo. Maya, sí. Ah, No, porque aquí es común que no tenga. Loira, por ejemplo, se llama Joana. Sí, yo también. Un montón de yo. Pero tiene otro nombre cuando va a entrenar. Capoeira. Capoeira es Loira. Ajá. La cédula es Joana, pero yo la conocí también cuando fuimos a entrenar arte marcial, que era Chau Chupín, no sé Ah. qué. Tiene muchos nombres. pero también es dependiendo del personaje que esté. Yo la conocí como. Nosotros No vivimos. sé. Nosotros vivimos hoy juntos, soy ¿no? yo, ¿no? Loira. Pero yo la conocí como Loira. Un día timbró el tío y me dice, subo por Joana. Y yo, no sube por aquí no hay nadie. ¿Cómo no? Ay, joder, aquí no hay ninguna Joana. Y después descubrí. Pero no es común porque tampoco todos no tenemos así. Dos nombres. No, pero De bueno, pronto ella es ella. un caso, pero Ajá, ella. muchos sí, como. Por ejemplo, yo soy María Andrea. Ella también tiene dos. Lady Pero por Joana. ejemplo, no sé, Pero no conocí todo una el mundo. muchacha que es Connie Manuela Ah, y Connie. la mamá la llama Connie, otra dice Manuela, otro Ah, José. sí. yo tenía un compañero de trabajo Sí. que era Andrés Felipe y mucha gente le llamaba Felipe y yo Andrés y yo digo porque a mí me dijo que se llama Andrés. Viene alguien y me dice, ¿y Felipe todavía trabaja aquí? Y yo, ¿qué hace? Sí, es el coronel del Ivy. Y yo, se llama Andrés. Es que son No, se llama Felipe. Depende de tus A amigos. mí me pasa de tu igual. Sí, pero familia. por Yo qué? era Gloria Patricia. Uno Y de Gloria Gloria. en el colegio, en la universidad. Porque Pero en mi casa y en el barrio es ¿Y por qué? Patricia. ¿Por Y qué? otro de pronto te llama. Entonces, claro, ya cuando mi hermano delante de mis amigos me decía Patricia y mis amigos. lo dicen de Sí, otra manera. Pero tú también. dijiste, ¿cómo te llamas? Gloria, porque es que como siempre en las listas ven el primer nombre, entonces la universidad, el colegio, siempre Los que ven, no son ven llamado por cercanos a Gloria. ti. O el trabajo Ah. también, te dicen uno Gloria primero, no. Ahora que van a enseñar yoga cambian el nombre, se ponen Sí. el nombre. Pero me ha dicho que llamo María Andrea. Mi nombre es Chacris, María Andrea. No, Pero a mí eso nadie me no, dice ahora te María. cuento cómo fue. Y es el ¿Cuál es primer tu nombre nombre? mío. ¿Cuál es Pero tu no nombre? es Andrea. Mi nombre es Cristian. Cristian, bueno. Pero yo siempre luché, estaba un poquito rebelde, me daba rabia con estos profesores de yoga que hacían 6 meses de yoga y se Sí, volvían swami. Exacto. o- Ah, Y cuando yo hice la formación, yo trabajaba en ese entonces, tenía la tienda, el centro de yoga, la tienda de producto ayurvédico y la formación era en otra ciudad. Entonces yo no podía ir todos los fines de semana. Y el profesor me decía, me regañaba siempre, tú tienes que participar en todo. Yo digo, pero yo tengo que trabajar y si no produzco el dinero, ¿cómo pago la formación? Tampoco es gratis. Y una vez no fui y dice, justo esta vez vino el gurú y cambió el nombre a todo.
a todos. Entonces todos eran Shakti, Radhati, y yo seguía a Cristo. Y cuando fui a la India, me preguntaban el nombre, Cristian. No te pedimos la religión, el nombre. Sí, me llamó. ¿Cómo es posible que te llamas como una religión? Entonces un día me dio rabia y fui al cinema y había una película de Bollywood con este actor y se llamaba Krish, y es súper rock. Ay, carajo, me gusta. Digo, además es la primera parte de Krishna, ¿no? Sí, Porque exacto. tampoco soy tan elevado de ser. Ajá. Entonces sí, me lo pongo yo solo el nombre, me lo cambié así. Y después empezaron a conocerme en los medios, todo. Entonces yo sigo Krish, y aquí en Colombia no tengo competencia. Entonces, pero mi nombre es Cristian. Bueno, estábamos escuchando a la compañera que nos contaba. Bueno, entonces tuve la experiencia con el arco y yo dije, uy, sí, qué chévere, pero era corta distancia. Cuando ya empecé a disparar largas distancias, 30 metros, 50 metros, yo apuntaba a todo lado menos al centro. Mis flechas no caían en el centro. Y entro yo en ese conflicto interno. Mi mente explotaba, lloraba, tiraba arcos, bueno, emocionalmente no me controlaba. Y ahí es donde empiezo a decir, ¿qué es lo que me está pasando? O sea, no entendía, yo sí, muy fuerte, jalo libras y uy, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no caen al centro? Si yo y le estoy poniendo para el viento y nada. Y eso me metieron con el psicólogo y nada. Y aparte de eso que también veía psicología en la universidad y entonces no conectaba, y era el mismo psicólogo del deporte que estaba practicando y no conectaba con él. Y una vez en el gimnasio que trabajaba entré a la clase de yoga del profesor cuando él se entrega. Y entonces Nunca sean amables con testigos de Jehová. ¿Cómo así? Esa libreta se hubiera pasado con Ariana, hubiera contestado así. Sí, mira que entonces yo entré a la clase de él y yo terminé la clase y yo me sentí diferente físicamente, ¿no? Yo sentí que tenía un lado diferente que el otro. Yo empecé a sentir, sentí esa conexión ya conmigo, con el cuerpo. Yo dije, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces seguí yendo a las clases. Cuando ya después entré a un profesorado con un profe que se llama Martín Durán, y yo empecé con él y empecé ese conflicto y hablando, y además que ahí empecé a darme cuenta de todos mis miedos y el miedo que le tenía a la muerte y el miedo que, bueno, mejor dicho, y ya empecé yo ya esa conexión más conmigo y empecé a entender qué es lo que me estaba pasando cuando disparaba. Y claro, o sea, yo tenía mi mente tan agitada, me gustaba estar viviendo así, que cuando yo disparaba, yo no estaba pensando en lo que estaba haciendo, yo estaba pensando en que me olvidó comprar la comida al gato, que tengo que ir a dar esta vuelta. Y entonces ya cuando empecé a interiorizar todo eso, cómo me paraba, cómo estaba, porque en el arco, en la arquería, como tú te acomodes, tienes que acomodarte siempre. Entonces, si yo moví un poquito el pie, si yo levanté un poquito el codo, eso me da... Tiene que haber un barrido interno. Sí, o sea, si yo todo el tiempo tengo el codo arriba, todo el tiempo que tengo que disparar ahí. ¿Cuál fue la enseñanza de todo Y esto? entonces, cuando ya empecé a mejorar, pues que empecé ya, y entonces dije, wow, empecé ya a encontrar de que yo necesitaba, Sentir. sí, y un equilibrio. Enfocarse. Enfoque, porque todo eso empecé a sentir que me faltaba enfoque. Está en la hora, ¿no? En la hora, en el momento. Sí, La porque también concentración. mantenía, sí, total. Entonces sí, era eso, el equilibrio. Necesitaba equilibrio. Porque sí, tenía la fuerza física y todo, pero todo mentalmente- uno se da cuenta que es un proceso, ¿no? sí, y mentalmente yo me sentí que me di cuenta que era destrozada mentalmente y no me quería encontrar con eso, y el yoga me encontró con eso. Por ejemplo, Bueno, yo hice un camino un poquito opuesto, ¿no? Porque también los caminos... Yo cuando trabajaba yo soy perezoso, me gusta mucho el dolce far niente italiano, ¿no? Yo en esto no tengo problema, no soy de esas personas que tienen que hacer mis cosas, aunque la hago, ¿no? Pero
A mí me podrías meter sentado allí, yo estoy todo el día contemplado. Y soy como también tendente a la pereza, perezoso. Entonces, yo nunca tuve un físico trabajado, ¿qué? Y cuando trabajaba en el cinema, yo, bueno, ¿cómo puedo utilizar esto para entonces punté todo en la cara? Claro, pero los ojos azules, eso va a ser mi fuerte, punté todo eso. Cuando pasé al yoga, por ejemplo, punté todo en la mente, porque no, la mente es más fuerte de todo, y de hecho yo me reputo una persona zen. Conozco mi mente, la manejo, yo me enojaba mucho, entonces con la meditación aprendí cómo, pero también llegó un momento donde, por ejemplo, yo estaba demasiado quieto, ¿no? También, porque hay tanta gente también, por ejemplo, que hace estas cosas, que está muy para arriba, pero en esta sociedad también tenemos que estar acá. Yo tenía una amiga que era toda así, ¿verdad? Quitaron la luz y no pude pagar la cuenta, pero mi luz interior. Dios fuera. Y muy Bueno, y siempre a las 6, no pasa nada. También yo, por ejemplo, en Italia enseñé en 2 escuelas de yoga y una, la directora, tenía 85 años y la otra 78. Entonces todas las personas que venían eran muy adultas, entonces claramente se exigía menos en el cuerpo. Pero aquí en Colombia también empecé como a entrenar y apoderarme del cuerpo, tener un diálogo diferente. Es bonito porque sientes también como al final todo es interconectado, ¿no? Como tú decías en principio. Y si uno logra esta conciencia es muy chévere porque a veces damos más importancia a lo espiritual, humano, el material o viceversa. Cuerpo, la mente, el alma. En realidad, cuando tú estudias Ayurveda, yoga, te das cuenta que todo eso tiene que estar presente en el mismo momento. Y es bonito, porque una cosa que quiero compartirle, que es una de las cosas más importantes que aprendí, es el no juzgar y que no existe el bueno y el malo. Existen complementariedad, ¿no? Las cosas. Pero también esta complementariedad cambia. De hecho, en la India hay un concepto que es muy relacionado, por ejemplo, la visión del tiempo, es algo circular. ¿No? Para nosotros el tiempo es lineal, ¿no? Algo que empieza y acaba, ¿no? La vida para nosotros empieza y acaba. Allí es todo circular. Y cuando tú aprendes esto, todo empieza a ser relativo, ¿no? Y me gusta mucho una frase que es "It's not time passing, it's you passing". O sea, no existe tiempo, no pasa el tiempo, estás pasando tú. Es devenir, ¿no? Es devenir. Y yo estaba ahí Estás como, fluyendo con el tiempo. la verdad es que estaba, ¿qué? Y esto es bonito, porque mira que cuando yo empecé, por ejemplo, a estudiar Ashtanga Yoga, ¿no? Los 8 pasos del Ashtanga, los 8 pasos del yoga, que son no. ¿Lo llaman y Sí, sí. después Lo llaman. La respiración, que Pranayama. es yoga. Pepe. ¿No? Yoga. Repasémoslos. En orden, ¿no? En orden. Llama, niyama, pero antes de pranayama, Asanas. Asana. pranayama, Ayurveda, ¿no? no tiene cosas así, Rati, Rati. Pratyahara, Pratyahara. El último es el... Es con tantas palabras. Sí. Sí, eso es lo que. Ananda, ¿no? No, Ananda es Bueno, una de llama. las cochas. Ay, no. llama, niyama, eso no las bases, no. Asana, la postura, pranayama, trabajo con la respiración. Pratyahara, que es como un anillo que conecta esta parte más externa con la parte más interior. Pranayama es la retracción de los sentidos. Pratyahara, disculpa. Pratyahara es la retracción de los sentidos. Después, cuando nosotros retrajimos los sentidos, vamos a dharana, que es la concentración. Aprendemos a concentrarnos. Cuando dhyana, que es la meditación, y al final el samadhi. Esto es importante que lo
Sí. Ahora le voy a decir a Barbie que no estudia. Ay, no, Marta, Ahora ya se mezcla todo. Es que Pero- claro, son muchas palabras, yo muchos pensaba, conceptos. yo pensaba, o sea, está bien, yo sé que apenas son Pues 6 hay que meses, hacerlo, pero hay que como hacerlo. nosotros, pues uno viene de no escuchar ninguna de esas No, palabras. claro, la dificultad al Al principio. principio a mí se me Se me ¿cierto? cierra. Una vez decíamos, y Bhakti él empieza a mirar el techo y habla, allá en el teleprompter, yo no sé si es que el techo está, y se fue, y luego, ¿qué tanto fue Yo lo que- trato, por ejemplo, de qué tanto utilizar fue lo poco que dijo? término sánscrito porque a veces es complicado. Entonces ya yo no O sé cuando qué se usa cosas, traducirlo. Sí. la meditación. ¿qué Y cosas, la qué invitación cosas? es que entiendan el significado, porque cuando tú, y no es necesario estudiar sánscrito, es que allí es otra vaina. Nosotros a veces utilizamos términos en nuestro idioma, en español, o en italiano, en inglés, que son muy limitativos. El sánscrito es un idioma donde cada palabra puede tener hasta 20 significados. Entonces esto es lo bonito, ¿no? Y la dificultad también. Pero, por ejemplo, entender esto, bueno, no se preocupen si no se acuerdan todos los términos, porque repite un día, repite el otro, van llegando. Aprenderlos. Pero es chévere también que puedan entender la raíz de todo esto, porque vas a entender el significado, ¿no? Pero cuando yo aprendí, regresando al tema que hablaba ella del tiempo que pasa, cuando yo aprendí eso de los Ashtanga, decía, bueno, entonces yo aplico todos los yamas, perfecto, ¿no? Entonces la verdad, ahimsa, todo esto. Aplico como fueran mandamientos, aplico niyama, la limpieza, todo esto. Después hago asana, entonces todo mi cuerpo, cosas raras, respiro, llevo los sentidos al interior, me concentro, medito y la liberación, como sea al final. Y digo, ¿y después qué pasa? Muero, me vuelvo luz, me dan un premio. En realidad, esa es la visión occidental, ¿no? Lineal. La visión oriental es circular. Entonces, en este círculo tú encuentras yama, niyama, asana, pranayama, todo se encuentra. Y cuando tú dominas todo esto, ¡pum!, vas a llegar al centro. Y allí es donde encuentras el samadhi, que es esta forma de liberación, de conexión, este momento. Entonces es bonito porque, como tú decías, la conexión de todo, llega el momento que tú en un asana estás aplicando todos los yama y niyama, porque te estás diciendo la verdad, no estás haciendo violencia a tu cuerpo, no estás robando algo que no puedes vivir en este momento, estás conectado con Dios, la limpieza, estás en esta condición de asana, tienes conectada la respiración, los sentidos están retraídos, estás concentrado, meditas y ¡pum!, te sientes así. Pero muchas veces nosotros lo entendemos como un camino paso a paso y no es así. Esto es chévere que puedan entenderlo en esta manera, porque, no, bueno, hoy no me importa, no voy a pararle bola a yama, no, hoy no voy a hacer pranayama. En realidad es todo uno, ¿no? Aunque cuando uno lo estudia claramente tiene que separarlo, pero todo es uno. Y realmente nosotros estamos haciendo yoga solo cuando unimos todas estas cosas. Es como la naturaleza, ¿no? En la naturaleza, todo, cuando estamos en el río, estamos compartiendo en la naturaleza, hacemos casi que todo eso, ¿no? Sí. Nadamos y tenemos que estás concentrarnos, tenemos que conectado. enfocarnos y estamos también, bueno, es que yo amo mucho también la parte de la naturaleza y me mantengo muy conectada con el río, porque me gusta el río. Entonces siempre estoy como, el río a mí, la naturaleza me enseña muchísimas cosas. Y yo siento que muchas de esas cosas que a veces me enseña el río, cuando estoy haciendo yoga, me siento en ese fluir. Y entonces he aprendido como a enfocarme también, toda mi vida, yo creo que le enfoco en ese fluir, ¿no? Y ya no, es extraño porque lo mismo que le pasaba a Joana con los niños, yo también sola, yo vivo sola con mi hija, es como 10 años vivo sola con mi hija, entonces al principio también
me costaba todo eso y ahora, uy, yo veo tan relajada, yo creo que extremadamente relajada, porque ya veo que los extremos, entonces es como que ya no, como que, ya naces y todo eso, tenés que levantarte temprano, moverte, pero como que ya no siento como el enojo, como que ya no siento como que, bueno, hagámoslo, vamos a ver qué pasa, ya empezó el día, Sí, y ya, estoy más calmada, porque ya estoy lo haces fluyendo parte en de el ti. día, Sí. estoy De fluyendo hecho, en cuando el día. tú sientes ciertas cosas, ya no dices, tengo que meditar. No, simplemente lo haces porque Sí, parece ya. que te conecta, que estás... Y yo creo que también es como salir de la zona de confort en el momento que lo haces, porque normalmente somos 2 por la mañana. Yo creo que si fuera sola, pues después de un año, espero que ya no me pasaría. Pero hay personas también, yo tenía una amiga francesa, me acuerdo, que ella seguía una tradición zen muy rígida. Entonces en la noche empezaba, es que mañana tengo que meditar, entonces no puedo tomar mucho porque si no esta noche tengo que levantarme, hacer chichi y no puedes dormir y después estoy cansada para meditar. Uy, ya, Y yo le decía, pero carajo, si meditar es este estrés, no medite. Y lo ves también mejor. Sí. Es como el tema de la alimentación también, que ahora lo vamos a hablar y vamos a... Bien difícil. Ese tema es también complicado y yo pasé por todas las fases. Cuando yo llegué aquí en Colombia yo era vegano, gluten free, entonces era muy estricto. Y está bien, no hay problema. Empanadas y el buñuelo y el baile. No, además súper saludable, no usaba aceite. Y uno se da cuenta y por ejemplo decidí como experimentar, fluir, regresé a comer pollo, los huevos, tampoco me siento en culpa, o la Federación de Yoga Mundial me quitó, sí, mi balance, porque además es Balance de cabeza. sí, entonces tenemos como que encontrar, ¿no? Todo esto. Mi invitación es que puedan experimentar, ¿no? Hacemos una pequeña pausa, así. No, voy a hacer una pausa el video porque Vale. no me van a empezar. Es que yo también cuando empiezo a hablar.